Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, en el video de hoy vamos a empezar a ver esta nueva función, ya que habíamos visto el año pasado función lineal, ¿sí? Habíamos pasado por todas las características de la función lineal, habíamos visto los gráficos, y ahora lo que vamos a hacer es dar un pasito más, ¿sí? Y vamos a ver la segunda función, que es la cuadrática, ¿sí? La función cuadrática, y yo me quiero remontar antes a la definición de función, ¿sí? Porque para todas las funciones, ¿sí?, pasa lo mismo, ¿no? Se relacionan tanto x, la variable independiente, como y, la variable dependiente. ¿Por qué la llamábamos así? Porque x va tomando valores, y va recibiendo los valores que toma x y los va devolviendo como resultados, ¿sí? Hay un video anterior, ¿sí?, que se los mandé para ver la clase pasada, que hablaba sobre el concepto intuitivo de función, ¿sí?, de cómo trabaja la función, y así trabajan todas las funciones. ¿Qué diferencia a cada función? ¿Qué las hace distintas? Y bueno, la forma de expresión, ¿sí? La forma de expresión y la cuenta que hace en el medio esa máquina, ¿sí?, que yo dibujo en el video que les mandé a ver, ¿sí? No siempre es la misma cuenta, ¿sí? Entonces, en este caso, la función cuadrática lo que hace es establecer una relación entre variables, como todas las funciones, pero de la siguiente forma. ¿Sí? Y se va a obtener cuando yo a un número, ¿sí?, a una variable x, la eleve al cuadrado y la multiplique por un número, ¿sí?, le sume otro número multiplicado por x y le sume otro número más, ¿sí? Esto ya lo vimos, ¿sí? ¿Esto cuándo lo vimos? En el tema anterior, lo vimos en ecuaciones cuadráticas, ¿sí? En ecuaciones cuadráticas habíamos visto que esta era la forma de expresión. Lo único distinto que hay ahora es que acá no había una y, había un 0, ¿sí? Estaba igualado a 0, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a ver es funciones, ¿sí?, que es muy parecido, por eso lo trabajé antes, ecuaciones, para poder entrar en funciones y usar lo que vimos en ecuaciones dentro de este tema, ¿sí? Entonces se puede escribir tanto así, ¿sí?, y igual a por x cuadrado más b por x más c, o bien f de x, ¿sí? F de x es la forma de escribir a las funciones. ¿Por qué? Porque f es de función y x es porque nosotros reemplazamos valores en x, es la variable independiente, es la que va tomando valores, ¿sí? Entonces decir que y está en función de x, ¿sí?, es lo mismo, ¿sí? Y está en función de x. Entonces, decir función de x o decir y es lo mismo, ¿sí? Entonces cualquiera de las dos formas está bien. Recuerden que en lo que vimos en las ecuaciones cuadráticas, este término se llamaba término cuadrático, este término se llamaba término lineal y este término independiente, ¿sí? O sea que para las ecuaciones y para las funciones es lo mismo, ¿sí? Cuadrático, lineal, independiente. Y también habíamos visto en las ecuaciones que podían faltar términos, ¿sí? Porque acá en la función también puede pasar, ¿sí? Puede pasar que falten términos, puede faltar el bx, puede faltar el c, o pueden faltar el bx con el c, ¿sí? Entonces habíamos visto todas esas alternativas, bueno, acá también puede pasar, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se resuelven ese tipo de situaciones cuando nos falta alguno o cuando está todo completo, ¿sí? Igual, de la manera que se los voy a enseñar ahora, ¿sí?, se pueden resolver cualquiera de las funciones que les dé, no importa si falta alguno, ¿sí? No importa. El tema es cuando falte alguno, y bueno, les enseño un método de resolución un poquito más sencillo, ¿sí?, en cierto sentido, pero se los voy a enseñar con un poquito más de conceptos, ¿sí? Entonces vamos a primero a aprender cómo graficar la función y después vamos a meternos en conceptos más importantes y que son específicos de la función cuadrática. Entonces, cuando nosotros dibujamos una función cuadrática, ¿sí?, toda función cuadrática representa gráficamente una curva, ¿sí?, una curva que se llama parábola, ¿sí? Este nombre acuérdenselo.
¿sí? Cuando yo dibujo una función cuadrática, cuando dibujo una función de estas, lo que me va a salir en el dibujo, en el gráfico, es una parábola, ¿sí? Y para graficar aproximadamente, ¿sí?, una función cuadrática, lo que vamos a empezar a hacer es reemplazar a la variable x, ¿sí?, a las x, estas dos, no solo esta, sino a las x que aparezcan, ¿sí?, por un valor, ¿sí?, por un valor arbitrario que yo lo voy a decidir, ¿sí? Cuando hablo de mí, hablo del que está haciendo el ejercicio, ¿no? Yo voy a elegir el valor, ¿sí?, que les dé. Ahora les voy a aconsejar valores, ¿sí? Hay valores que son más sencillos o valores que pueden ser más sencillos a la hora del reemplazo o que no me dificulten tanto la gráfica. Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces realizaremos cuentas, ¿sí? O sea, vamos a reemplazar estos valores por x, ¿sí? Y de ahí vamos a obtener cuentas, ¿sí? Esas cuentas las vamos a hacer y cada relación que establezcamos entre x e y, porque esas cuentas nos van a llevar a un resultado, ¿sí? Si yo reemplazo a x acá y acá, ¿sí?, y este a, b y c, recuerden que representaban números, ¿sí?, así que todo va a ser numérico. Entonces esto me va a representar una cuenta que yo voy a tener que hacer, voy a tener que llegar a su resultado, y ese resultado va a ser de y, ¿sí? Y ese resultado de y va a generar una relación, porque ese punto que reemplacé en x se va a relacionar con el resultado que me dio en y, ¿sí? Entonces cada relación que yo establezca me va a formar un punto, ¿sí? Cuando yo lo grafique me va a formar un punto, que también se llama par ordenado, que esto lo vimos el año pasado también. El par ordenado se escribe así, x, y, ¿sí? X.y, que es, primero que se llama par porque son dos, y después se llama ordenado porque primero va la variable independiente, primero va el número que se reemplaza, y después va el resultado, ¿sí? Entonces si yo reemplacé por el número 2 y el resultado que obtuve fue 4, entonces acá sería el punto 2, ¿sí?, punto y coma, 4. Y una vez que marcamos todos los puntos, cuando los unamos, ¿sí?, unidos trazarán lo que es la parábola, ¿sí?, esa curva de la que hablamos acá, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo donde vamos a ver el procedimiento que tenemos que seguir y cómo vamos a hacer el gráfico a partir de reemplazar la variable x, ¿sí?, por valores que nosotros le vayamos dando y obteniendo resultados, ¿sí? Así podemos establecer esa relación que nosotros decimos y poder marcar los puntos y trazar la parábola. Bueno, miremos el siguiente ejemplo. F de x es igual a x cuadrado más 2x menos 8, ¿sí? No miren nada del procedimiento porque yo todavía no lo expliqué, lo único que hice fue desarrollarlo a propósito para poder hacerlo más rápido, ¿sí? Esto y que no demore tanto el video porque si no se hace muy largo, ¿sí? Pero yo les voy a explicar bien qué hice en cada paso, ¿sí? Así ustedes después lo pueden llevar a la práctica cuando les dé las actividades. Primero, esta es la función x cuadrado más 2x menos 8. Lo que vamos a hacer es ir reemplazando a la x por valores, ¿sí? Por valores. ¿Qué valores a mí me conviene tomar? Primero, antes de decirles eso, el tema de los ejes, ¿sí? El tema de los ejes es muy importante, ¿sí? El plano cartesiano. Tiene que estar sí o sí las flechitas, ¿sí?, para la derecha y para arriba, y sí o sí los ejes, ¿sí?, nombrados, x e y, ¿sí? No pueden ponerme rectas sin flechas ni sin el nombre de los ejes, ¿sí? Es importante para mí, para la materia que ustedes pongan, ¿sí?, esto que yo les digo, flechitas y los nombres a los ejes, ¿sí? Y otra cosa, acá en el medio tenemos el punto que corta a los dos ejes, ¿sí?, que este punto se llama origen de coordenadas, ¿sí? En este punto, ¿sí?, sería para x 0 y para y también 0, entonces sería el punto, ¿sí?, el par ordenado 0, 0, ¿sí?, 0, punto y coma 0. De este punto hacia la derecha tenemos los valores positivos de x, 1, 2, 3, 4, sucesivamente.
Para la izquierda, los valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, sucesivamente. Hacia arriba, los valores positivos de y, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Sucesivamente. Y hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, los valores negativos de y, ¿sí? Sucesivamente. Entonces, ¿por qué lo hice así? ¿Sí? Bueno, esto es porque en realidad yo vi los resultados, ¿sí? Ya había hecho los resultados, entonces hice el gráfico en base a los resultados que me habían dado acá en el reemplazo. Pero lo que yo les recomiendo es, primero hagan el reemplazo y después hagan el gráfico. Nunca hagan, ¿sí? Nunca hagan. Yo les recomiendo que no hagan el gráfico antes de haber hecho el reemplazo. ¿Por qué? Porque yo me voy a ir fijando hasta dónde tengo que ir con mi gráfico, sobre todo en el eje Y, porque el eje Y es el que depende de los valores que yo le ponga a X, ¿sí? Entonces, el Y me puede dar muy alto o muy bajo, entonces yo lo hice a medida que me fueron dando los resultados, ¿sí? Y también por una cuestión de que si me lo ponía a hacer ahora íbamos a tardar más tiempo, ¿sí? Y la idea no es que me vean hacer un plano cartesiano, sino que me vean hacer una función cuadrática, ¿sí? Entonces hice el plano cartesiano ya a propósito. Última cosa que les digo, la escala, ¿sí? La escala en el eje del 0, ¿sí? Las unidades del 0 al 1, si yo hago dos cuadraditos, no puedo hacer del 1 al 2 un cuadradito, ¿sí? Siempre tiene que ser la misma cantidad de cuadraditos por unidad, ¿sí? En todo el eje, ¿sí? En todo el eje, si yo elijo hacer dos cuadraditos, entonces hago dos cuadraditos, dos cuadraditos, dos cuadraditos, ¿sí? Y para este lado, dos cuadraditos, sí. Y hacia arriba y hacia abajo, como es otro eje, puedo hacer una escala diferente, ¿sí? Si quiero puedo hacer la misma que en la del X. Pero si elijo una escala para X y otra para Y, bueno, para X respeto toda la escala que elegí. Y para Y respeto toda la escala que elegí, ¿sí? No puedo hacer lo que dije recién, de hacer un cuadradito y después dos, ¿sí? Porque si no, no es una cuestión mía, sino que les va a salir mal el ejercicio, no les va a quedar bien marcados los puntos, no los van a poder unir y no les va a quedar la parábola, ¿sí? Entonces, no es capricho mío, sino que es una cuestión de que si no respetan la escala, no les va a salir el dibujo. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, dicho esto, vamos al reemplazo. ¿Qué es esto de reemplazar? ¿Yo por qué reemplacé por estos valores? Porque, ¿sí? También es un consejo mío, ¿sí? No tienen por qué seguirlo, ¿sí? Pero a mí me parece más, más lógico poner valores que estén cerca del 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo reemplazo a la X por el valor menos 8, ¿sí? Tengo que abrir el eje muy hacia la izquierda, porque en algún momento voy a tener que marcar al menos 8, ¿sí? O si hago el número 10 en X, tengo que abrir muy hacia la derecha. Entonces a mí me conviene, siempre les voy a pedir por lo menos 5 números, ¿sí? Entonces, ¿cuáles les recomiendo yo? Les recomiendo, no digo que lo tengan que hacer así, les recomiendo, para que no se les vayan los números muy grandes o muy chicos, pero eso lo deciden ustedes, ¿sí? No hace falta que sigan mi consejo, solo es eso, un consejo. El menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2, ¿sí? Estos números que son los que están más cerca, ¿sí? Del 0. Entonces, por ahí, si estamos más cerca del 0, por ahí no nos vamos a ir tan arriba y tan abajo, ¿sí? Eso con la función cuadrática puede pasar de que nos vayamos muy arriba o muy abajo, dependiendo de cuánto nos dé nuestro resultado en Y. Pero bueno, creo que no se nos va a ir tan alto, ¿sí? Como si reemplazásemos por menos 3 o por 10 o por menos 10, ¿sí? O por 20 o por menos 20, ¿sí? Entonces vamos a tener que abrir mucho más el eje. Y entonces, para evitar eso, yo elijo reemplazar por números cercanos al 0. Entonces, ¿qué hago? Pongo, en vez de f de x, empiezo a poner f de menos 2, porque quiero reemplazar por menos 2, después en el otro por menos 1, después en el otro 0, 1 y 2, ¿sí? Son esos 5 números que yo elegí. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo a la x por el valor que elegí. Si le elegí menos 2, bueno, menos 2 al cuadrado, sí, ojo con esto, porque esto, ¿sí? Es el gran responsable de que a muchos no les dé la cuenta final, ¿sí? Y después cuando vayan a ubicar los puntos tampoco les dé, ¿sí?
Entonces, ojo con los números negativos. Los números negativos, si están elevados al cuadrado o están multiplicados, tienen que ponerse entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, menos 2 entre paréntesis al cuadrado más, ¿sí? 2 por, ¿sí? Menos 2, menos 8. Hago esa cuenta y me da menos 8. ¿Sí? Yo ya le puse el resultado a propósito, ¿sí? Para ganar tiempo. Esto lo pueden poner todo en la calculadora y sale. ¿Sí? Si lo ponen así, como está, con paréntesis y todo, ¿sí? Tiene que salir esto. Después, menos 1 al cuadrado, ¿sí? Más 2 por menos 1, menos 8. ¿Sí? Lo que hago es reemplazar a las x por los valores que le voy poniendo. ¿Sí? Después el 0, 0 al cuadrado, más 2 por 0, menos 8. ¿Sí? Eso da menos 8. F de 1, 1 al cuadrado, más 2 por 1, menos 8. Eso me da menos 5. 2 al cuadrado, más 2 por 2, menos 8. Y eso me da 0. ¿Sí? Entonces, acá, cuando ya llego a los resultados, puedo decir lo siguiente. Que acá, yo reemplacé por menos 2 y me dio menos 8 el resultado. Entonces yo tengo el par ordenado, reemplacé por menos 2 y me dio menos 8. Entonces tengo el par ordenado menos 2 menos 8. Acá tengo el par ordenado menos 1 menos 9. Acá tengo el par ordenado 0 menos 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque x es el número que reemplazo, 0. Y menos 8 es el resultado que me da, y. ¿Sí? Y ahí me quedan determinados 5 pares ordenados. 1 menos 5. 1 menos 5. Y 2, 0. ¿Sí? De ahí me quedaron 5 pares ordenados, los cuales voy a tener que anotar acá. ¿Sí? ¿Cómo se anotan los pares ordenados? Como puntos. ¿Sí? ¿Y cómo era esto de marcar puntos? Bueno, ahí vamos con el marcaje de puntos en el plano cartesiano. Yo lo que tenía que hacer es, para marcar un punto, tengo que, primero, ubicarme en el punto de x, menos 2. Entonces, ¿dónde está el menos 2? Acá, bueno, lo escribo. ¿Sí? Menos 2. No hace falta que escribamos todos los números, lo único los fundamentales, los que vamos a usar acá. Y el menos 8 en y. ¿Sí? Entonces yo voy bajando y el menos 8 de y está acá. Entonces, ¿qué hago? Yo los voy a tener que unir. ¿Sí? Voy a tener que hacer la relación entre el menos 2 y el menos 8, pero la relación entre el menos 2 y el menos 8 no está en una línea recta que los une, sino que está, ¿sí? en un cruce de líneas, ¿sí? De líneas imaginarias, digamos. ¿Sí? Si yo tengo la línea del menos 2 acá, ¿sí? Y la línea del menos 8 acá abajo, donde se cortan, ¿sí? Las dos líneas imaginarias, es aproximadamente por acá. ¿Sí? Y ahí se me forma el primer punto. ¿Sí? El segundo punto es menos 1, menos 9. De la misma manera, menos 1 para x. Y menos 9 para y. O sea que está el menos 9 ahí. Entonces tengo menos 1. La línea del menos 1 y la línea del menos 9 se van a cortar aproximadamente por ahí. Después tengo 0 menos 8. Cuando uno de los dos valores es 0, ¿sí? Esto lo vimos también el año pasado, cuando uno de los valores es 0, ¿sí? El punto queda determinado sobre uno de los ejes. ¿Sí? Sobre uno de los ejes. ¿Sobre qué eje? Y sobre el que no es 0. ¿Sí? O sea que, ¿cuál es el que no es 0? Y, menos 8. Entonces va a estar acá, el punto. Ese es 0 menos 8. ¿Sí? 1 menos 5. 1 menos 5, ¿sí? Es 1, ¿sí? Y menos 5 tengo acá, menos 5. Entonces, ¿dónde se cruzan las dos líneas imaginarias del 1 y del menos 5? Por acá. ¿Sí? No tengo que marcar acá y acá, tengo que marcar donde se cruzan las dos líneas imaginarias. ¿Sí? La línea del 1 y la línea del menos 5. ¿Sí? Ahí marco. Después 2, ya terminamos, 2, 0. ¿Sí? Bueno, lo mismo que pasa acá, pero con x.
¿sí? O sea, el que es 0 acá es Y, o sea que el punto va a estar sobre el eje X. Ahí, ¿sí? Sobre el 2. Entonces, cuando me quede el dibujo, y acá viene la parte fea porque yo no sé dibujar mucho, pero más o menos nos tiene que quedar, ¿sí? Si vamos de la izquierda para la derecha, ¿sí? Nos tiene que quedar una especie de curva. Una especie de curva, malísimo me salió, no importa, ¿sí? A ustedes les va a salir mejor, ¿sí? Porque yo no me sale hacerlo así de una porque tengo poco pulso, ¿sí? Pero ahí sería. Y acá se puede seguir esto, si quiero. Porque después lo vamos a ver, ¿sí? Después lo vamos a ver que la función cuadrática tiene un punto, ¿sí? Tiene un punto que es este, que es el más bajo, ¿sí? De la parábola porque forma como una U, ¿sí? Esa es la curva, o una U, ¿sí? Pero invertida. Entonces, esa U va a tener un punto más alto o más bajo, ¿sí? Y eso nos va a determinar que para un lado y para el otro la gráfica sea simétrica. ¿Qué quiere decir? Que sea como una especie de espejo. O sea que si esto va así, ¿sí? Del otro lado va igual, ¿sí? Hace el mismo recorrido, ¿sí? Entonces esto seguiría, ¿sí? Seguiría hasta por acá, ¿sí? Si la quiero seguir y si quiero seguir tomando puntos, -3, -4, puedo seguir tomando, ¿sí? Tomando puntos y puedo seguir la parábola, ¿sí? Pero es una especie de U, ¿sí? O no es una B corta porque la B corta creo que es más recto ahí, pero es una curva, es como una especie de U, ¿sí? Y vamos a ver después que puede venir tanto así como al revés, ¿sí? O sea, en las actividades puede llegar a venir tanto así como que les puede quedar al revés, ¿sí? Entonces es lo mismo. Ustedes lo que tienen que hacer es reemplazar valores, ¿sí? Reemplazan los valores. Si quieren tomar estos 5 que tomé, genial. Si quieren tomar otros, perfecto, no hay ningún problema, ¿sí? Eso es depende de lo que ustedes quieran ampliar el eje. Y después el gráfico, ¿sí? Es con los puntos que quedan determinados acá. Por eso les digo que yo fui tomando valores de Y y fui viendo que me quedaban muy altos, ¿sí? En realidad muy negativos, digamos, -8, -9, ¿sí? Entonces tuve que bajar mucho mi eje Y. Por eso lo dibujé después de haber hecho el reemplazo, ¿sí? Entonces les digo lo mismo a ustedes, eso sí se los recomiendo, pero con un poquito más firme, digamos. El otro es más flexible porque ustedes pueden ampliar el eje lo que quieran. Pero esto de que ustedes hagan el reemplazo y después hagan la gráfica, les va a servir. Es un consejo bastante útil porque si yo hago el gráfico antes y después tengo que subir el eje o bajar el eje, voy a tener que hacer el gráfico de vuelta. Entonces, preferible tener primero los valores y ver hasta dónde me tengo que extender. Cuál es mi valor más alto o más bajo, ¿sí? Como vi que mi valor más bajo era -9, bueno, sabía que me tenía que ir hasta el -9 de Y, ¿sí? Entonces, es para eso, nada más. Pero bueno, hasta acá está el video, ¿sí? No voy a explicar más nada por hoy. Vamos a seguir viendo función cuadrática, ¿sí? De a poquito. Ya vamos a ver que no hace falta, ¿sí? Hacer todo esto. Ahora es para aprender a graficarla y hacer el cambio, ¿sí? de la letra por el número, ¿sí? Por eso lo llamamos variable. De las letras por los números, el reemplazo y ver los resultados y más o menos que quede aproximadamente graficada, ¿sí? Así se dan una idea de cómo se grafica, ¿sí? Otra cosa que les quería decir, y ya termino, es que acá, ¿sí? puede venir tanto completo como incompleto, ¿sí? Recuerden que podía faltar este término o los dos, ¿sí? Nunca podía faltar el del x al cuadrado. Entonces, si falta alguno de los dos, no hay problema porque se puede hacer igual.
¿sí? O sea, hagan las cuentas, ¿sí? Sin el término que falta, no pasa nada, ¿sí? No hace falta que le pongan nada. Si este -8 no apareciera, yo hago la cuenta y el -8 acá, ¿sí? No los pongo. Entonces hago la cuenta sin el -8, ¿sí? Pero es lo mismo. Y después van marcando los puntos. ¿Está bien? Pero no se asusten si no ven todos los términos, porque puede pasar, ¿sí? Pero es igual, el procedimiento es siempre el mismo, ¿sí? El tema es que ustedes se animen a hacerlo, ¿sí? Y que vean que lo pueden hacer, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo video, siguiendo, ampliando un poquito con función cuadrática. Por hoy, hasta acá, ¿sí? Así que nos vemos en el próximo video, ¿sí? Cuídense mucho.